mañanera de Ángel correspondiente al martes de la semana en curso. Martes 5 de abril del año 2022. Voy a comentar con usted algo que sucedió ayer. Ayer lunes, temprano por la mañana. El presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Partido Revolucionario Institucional, el licenciado Alejandro Moreno Cárdenas, tuvo a bien pronunciar un discurso o hacer un pronunciamiento de unos 15-16 minutos de duración, acompañado o arropado, dirían los clásicos, por los 71 diputados federales del PRI, es decir, por la bancada completa. E incluso se vieron por ahí algunos senadores, uno de ellos el Manuel Añorbe, guerrerense, senador por Guerrero, uno de los operadores políticos del licenciado Manlio Fabio Beltrones. Ahí en primera fila y muy cerca del presidente del PRI estuvo Manuel Añorbe. ¿Por qué menciono la presencia del senador Añorbe? El mensaje es claro, un hombre cercanísimo en lo que se refiere a operación política del licenciado Beltrones, y el hecho de que estuviera ahí en primera fila y luego al final felicitar efusivamente al presidente del PRI, pues habla de un apoyo a través de esta presencia de lo que está haciendo el PRI y su presidente por parte del licenciado Beltrones. Muy bien. ¿Qué fue lo que dijo el licenciado Moreno esencialmente? En primer lugar, hay algo que sin decirlo se dijo. La bancada está sólida y contundentemente unida en torno a una posición clara. El rechazo total y claro al intento de reforma constitucional en lo que se refiere a la cuestión eléctrica por parte de Morena y específicamente del presidente de la República, el bulto López Obrador. La contundencia y claridad del mensaje no deja lugar a interpretaciones. El PRI no va con la reforma eléctrica, para ponerlo de manera clara, la de Morena. Los 71 diputados federales se comprometieron a que no van con esa reforma. Bien. Ese es el mensaje, ese es el posicionamiento. Ahora veamos cuáles son sus consecuencias. Yo no sé si ante este pronunciamiento Morena insista en llevar al Pleno la discusión de un dictamen que ya de por sí prácticamente está casi empatado. En una comisión, la de recursos naturales o alguna cosa así, se aprobó el dictamen, un dictamen casi en los términos que lo envió el presidente, pero la votación fue casi 50-50. Es decir, en la misma comisión, en esa comisión, faltan otras, pudieron lograr las 2/3 partes. Pero bien, se habla que intentarán subirlo al Pleno el martes 11, la semana que viene, o el lunes 11, es 4, sí, el lunes 11, subirlo al Pleno, discutirlo, o el martes, y luego el miércoles tratar de que se apruebe. Muy bien. Pero decía, con esta posición que ha adoptado el PRI y su bancada en San Lázaro, que es el rechazo total a apoyar la iniciativa del presidente, insistirán en llevarlo al Pleno a sabiendas de que no tienen las 2/3 partes. Hoy, con Morena, el PT y el Verde, les faltan todavía alrededor de 60 o 65, alguna cosa así, o 70. ¿Qué hará Movimiento Ciudadano al respecto?
¿Apoyará la posición de Morena exhibiéndose como un, vamos a decir, un agregado ahí sin peso, sin respeto? ¿O apoyará la posición del PRI y del PAN y el PRD? Va a ser interesante ver eso. Pero ¿cuál es el hecho más importante de esto que le comento? Al menos en la parte de San Lázaro. Que está muerta la reforma con la que soñó el presidente de la República, o con la que se emperró el presidente de la República. Reconocerán la derrota y no lo subirán al pleno y dirán se va después de la elección de junio. Es una posibilidad, pero hagan lo que hagan, ya están derrotados. La pelota está en su cancha y esto evidentemente fortalece al PRI dentro de la Alianza Va por México. Anunciaron además que después del proceso electoral de estas 6 elecciones estatales, PRI, PAN, PRD van a presentar al Congreso una iniciativa que contenga puntos específicos, etcétera, etcétera. Sin embargo, otra vez, después de los procesos electorales de junio, el Congreso estaría en receso y estaría en funciones la Comisión Permanente. Esta consta de 37 integrantes y en tratándose de un periodo extraordinario, para su realización se debe contar con el voto de las 2/3 partes de los integrantes. ¿Recuerda usted hace 2 o 3 años que intentó Morena modificar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el grupo de contención no le permitió obtener los 25 votos necesarios? Se quedaron en 24. De tal manera pues que hoy la oposición quizá podría obtener 13, dando lugar a que tampoco se obtuvieran las 2/3 partes. En esas condiciones, pues, así como habría quedado muerta la iniciativa del presidente, muy posiblemente la de la oposición también. En esas condiciones, pues, la reforma energética en lo que se refiere a la parte eléctrica quedaría en sus términos tal y como fue aprobada hace 7, 8 años. 8 años. No más que hay otro elemento. A través de la ministra Loreta Ortiz, creo que es su nombre, o la ministra Ortiz, está el presidente intentando darle vuelta al asunto de la reforma constitucional. ¿Cómo? Echando abajo la concesión de los amparos que 2 jueces realizaron cuando el presidente envió 2 iniciativas de reforma, una la ley de la industria eléctrica y la otra la ley de hidrocarburos. Se presentaron amparos, fueron concedidos y ha llegado esos amparos a la Suprema Corte y le tocó a la señora ministra Ortiz. La ministra Ortiz es un caso curioso dentro de los 11 ministros. Es la única que tiene una militancia, que tuvo una militancia activa, aguerrida, dentro del Partido del Trabajo. Cuando se discutió la reforma eléctrica en 1914, creo que fue, se portó como una violenta militante o aferrada a ideas acedas y caducas, y llamó incluso a los que apoyaron esa reforma traidores a la patria. ¿Habrá cambiado tanto la ministra en estos 7, 8 años, 8, 9 años, que va a actuar con imparcialidad? ¿Usted cree que en realidad va a hacerlo así? Mi opinión es que no. Sin embargo, para lograr echar abajo aquellos amparos y que se apruebe el proyecto elaborado por ella, requiere el voto de 4 ministros, 4 integrantes del Pleno. ¿Por qué?
porque al tener 4 aprobatorios, quedarían nomás 7 en contra. Y como se requieren 8 para echar abajo su proyecto, automáticamente quedaría aprobado, y esa sería una forma un tanto tramposa, perversa, agregaría, de lograr lo que no pudo a través de la reforma constitucional. Sin embargo, vamos a ver, dado lo evidente de lo militante o de el sustento en una ideología aceda, caduca, de la ministra Ortiz, vamos a ver qué sucede en la Corte. Pero el hecho políticamente hablando es que ya al presidente se le apanteró el PRI y su bancada en Cámara de Diputados. Esto genera una situación interesante dentro de la bancada, dentro de la alianza. Estamos ante un, vamos a decir, par entre pares, o número 1 entre pares. Dentro de la alianza, con esta posición, el PRI toma una posición de liderazgo. ¿Qué hará Marco Cortés y su bancada en San Lázaro? ¿Adoptarán la misma posición que los diputados del PAN? ¿El 100% de sus integrantes manifestarán un apoyo total al rechazo a la iniciativa del presidente? Estará por verse eso. Pero el hecho es que el PRI ya dio el golpe y ahora el balón está en el terreno de Morena. Suceda lo que sucediere, es evidente que estamos ante el principio del fin de ese control férreo que el presidente intentó tener en el Congreso de la Unión. Prácticamente no ha podido sacar adelante las reformas constitucionales que le habrían permitido, desde desaparecer el INE hasta lograr cambios que son locuras, ocurrencias, y que ha tenido que buscar darles vuelta a través de métodos que rayan en la perversidad y prácticamente en la corrupción. Pero bien, vamos a esperar a ver qué pasa de aquí al lunes, martes, miércoles de la Semana Mayor, para ver cuál es la reacción de Morena. Por lo pronto, el posicionamiento del PRI en la voz de su dirigente nacional ha puesto las cosas, para decirlo de alguna manera, en una situación interesante. Habrá que seguir este proceso a ver en qué termina, si es que termina. Por lo pronto agradezco su atención y lo espero mañana miércoles.